En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios, yo quiero ir donde el agua sale el dolor y en la roca pueda estar. Yo quiero estar donde el ardiente fuego no me queme, en tu presencia, oh Dios. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios, quiero estar donde el maligno no me toque. Cúbreme con tu sangre, Señor. Yo quiero estar fuera de mentira y maldad, en tu presencia, oh Dios. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios, tú eres mi cimiento, confío en ti, Señor. Yo soy tu hijo y siervo, tú eres mi fuerza y canción, mi canción. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu
rostro de amor, en tu presencia, oh Dios, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. Presencia, oh Dios, en tu presencia, 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 oh Dios, en tu presencia, oh Dios. Muy buenos días para todos, bendecida familia en Cristo, bendecidos y amados hijos del Dios Altísimo. Es para mí nuevamente una alegría maravillosa poder impartir sobre ustedes el conocimiento de la revelación de la palabra, el cual verdaderamente el Señor nos la da, porque con su palabra nosotros somos limpios, con su palabra el Señor nos santifica. Con su palabra nos llenamos del poder y de la experiencia maravillosa que podemos tener todos los días para seguir avantes en un mundo caído, en un mundo perverso, en un mundo malvado, y más en estos tiempos que estamos viviendo ya tiempos finales, tiempos apocalípticos, y que realmente no podemos perder un instante, un segundo, un momento de tener puesta la mirada en el Señor y estar siempre en su presencia, su palabra y su práctica, que creo yo que es esa bendición grande y poderosa del Señor, porque la presencia es su palabra y la palabra es su práctica. Es una persona que está llena del Espíritu de Dios, es una persona que vive de esa manera, adecuada y precisamente como el Señor quiere que lo hagamos. Entonces, en estos tiempos necesitamos, yo creo que más que nunca, buscar la presencia del Señor y estar permanentemente buscándole, anhelándole continuamente, porque los tiempos que estamos viviendo ya son tiempos finales, son tiempos apocalípticos, son tiempos en que este mundo caído está cada día más perverso y peor de lo que ha podido suceder en los tiempos de pecado y de maldad. Ustedes mismos lo comprueban. Entonces uno como hijo de Dios, uno como hijo del Dios Altísimo, uno como creyente verdaderamente del poder de la palabra, que es el mismo Señor a través de ella, nos toca es aferrarnos a Él. No hay nada más que perder en este tiempo. Y yo veo que muchas personas están buscando todo menos la presencia de Dios. Y esto es lo único que nos va a fortalecer en los tiempos que estemos viviendo o que vamos a vivir. Entonces, hoy la palabra, vamos a orar. Padre de los cielos, te damos gracias en esta mañana tan especial y tan preciosa, donde verdaderamente lo único que podemos anhelar es tu presencia. Tu misma palabra, Señor, lo declara y lo demanda sobre nosotros. Y es permitirnos, Señor, cada día buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y verdaderamente lo hallamos los que te buscamos de todo corazón. Entonces, Señor, que esta mañana sea una vez más la oportunidad de aferrarnos a ti, de saber que solo en tu presencia encontramos la plenitud de la vida, del gozo, de la paz, de la salvación, de la seguridad, de un futuro, de una esperanza solamente cifrada en ti, porque tú mismo lo prometes. Señor, guarda en esta mañana tu iglesia, guárdanos, Señor, como hijos del Dios Altísimo, en el tabernáculo de tu presencia, como tu palabra misma lo declara. Pero tú demandas de nosotros, Señor, verdaderamente estar buscando solo tu presencia, solo tu rostro, Señor. Lo demás, Señor, vendrá por añadidura. Gracias, Padre mío, en esta mañana, por esta oportunidad tan grande de estar en tu presencia, de estar, Señor, predicando la palabra, porque predicar la palabra es orar también delante de ti. Gracias, Padre mío, en el nombre de tu Hijo Jesucristo,
y en el poder santo y precioso de tu Santo Espíritu que habita y mora en nuestros corazones. Por eso somos templo del Dios viviente. Amén y amén. Entonces estamos en estos tiempos tan maravillosos desde el como 15 de marzo, 17 de marzo que empezó esta pandemia, el COVID-19, el COVID bestia. Estamos solamente cerrados en este mundo, digamos, espiritual en el cual Dios nos ha venido apartando solo para Él. ¿Por qué? Porque se ha perdido muchísimo tiempo y los tiempos se avecinan. Entonces el Señor tiene que preparar a su iglesia, tiene que estar probando el corazón de su pueblo, tiene que estar verdaderamente en este tiempo mostrando quiénes estamos y quiénes no están y quiénes nunca estuvieron y quiénes nunca estarán. Esto es una prueba, digamos, está pasando la plomada sobre su iglesia para saber que realmente con quién cuenta el Señor, la esposa del Cordero, y por quién va a venir, por esa iglesia maravillosa que está preparando todos los días. Entonces hoy el tema significa o quiere decir solamente lo único que necesitas es la presencia de Dios. Lo único que hay sobre la faz de la tierra, bajo el cielo, es la presencia de Dios. No hay otra cosa. No pierdas el tiempo buscando cosas que en este tiempo ya ni siquiera son importantes. La única importancia es buscar al Señor mientras pueda ser allá. Es lo único que tenemos que hacer. Por eso el Señor insiste nuevamente que lo único necesario es su presencia. La presencia de Dios es el todo de la vida. No hay más. Desde el principio de la creación hasta el final de la creación, el único centro del ser humano se llama Cristo nuestro Salvador. En la plenitud de su presencia, vivo y resucitado, llamado Espíritu Santo, en el corazón de su pueblo, en el corazón de su iglesia. Y Él es el que nos hace permanentemente tener esa sed y esa hambre de Dios. Por eso la insistencia que cada día vayamos más y más creciendo y madurando en la fe y a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Entonces, la presencia de Dios es lo único que necesitamos. Eso está en todo el capítulo 33 del Éxodo, especialmente el versículo 13, 14 y 15, donde el Señor elige a un hombre para una misión muy especial, como te ha elegido a ti, como me ha elegido a mí y como nos ha elegido a todos para que seamos verdaderamente el pueblo escogido, el pueblo maravilloso, la iglesia bendecida, la iglesia que damos testimonio como lo dio Moisés en sus tiempos y como lo ha dado los hombres de la palabra desde el comienzo hasta el final. Entonces, en la Biblia encontramos estos hombres, unos hombres verdaderamente que nos dejan maravillados de cómo fue la presencia permanente de Dios en sus vidas. Por eso hoy vemos que Moisés, un hombre que fue tratado en su carácter, él fue tratado en su carácter, a tal punto de llegar a ser tan tratado por Dios en su carácter indómito, en su carácter incrédulo, en su carácter rebelde, que fue verdaderamente el hombre con un corazón muy humilde delante de Dios, a tal punto que él reconocía quién era el Dios verdadero, y por eso él le dice: Señor, si tú no vas conmigo, cuando le da la misión, de todas maneras no nos saques de este lugar. Entonces, nosotros encontramos hombres y personas tan importantes como él. ¿Por qué? Porque nosotros hemos perdido mucho tiempo, demasiado tiempo. Y si tú no te adentras ahorita en ese reino de los cielos que ya estableció en tu corazón, verdad que el tiempo que ha perdido lo vas a seguir perdiendo y vas a tener una vida en Cristo totalmente a medias. Y tú tienes que examinar esto todos los días, cómo hasta el día de hoy has ido caminando con el Señor. Entonces, ¿por qué tenemos a veces relaciones a medias? Porque tú no te metes con Dios, porque tú no te has dedicado plenamente a saber que esa es la prioridad de tu vida. Es tu principio y es tu final. De ahí no hay otro camino ni otro plan de salvación más que ese. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender muchas veces en la vida, porque uno aprende en la vida por la historia, uno aprende en la vida por la experiencia propia, y uno aprende en la vida, hermanos, por el dolor. Son tres aspectos que tiene el ser humano para aprender: por la historia, por la experiencia propia y por el dolor. Entonces, se dice que el que no conoce su historia está dado a cometer los mismos errores. ¿Te das cuenta? Cuando uno no conoce la historia de la vida de uno, tiende a cometer siempre los mismos errores. El que no conoce su historia
siempre tiende a cometer sus mismos errores. Por eso tú tienes que conocer cuál es tu historia, cómo es tu vida, cómo has venido trabajando verdaderamente con el poder de Dios para que tú tengas esa presencia plena como la tuvo Moisés, para que tengas esa palabra que es la práctica de tu vida, para que tengas verdaderamente la experiencia maravillosa del Señor. Entonces Moisés, llamado a esa misión tan grande, el hombre que aprendió a conocer quién era verdaderamente Dios, el eterno, el infinito, el grande, el maravilloso, cuando el Señor le da la misión, le dice: Señor, pero si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. Él sabía que sin la presencia de Dios, él no era nada, él no podía realizar nada, él no podía con sus fuerzas. Él sabía que la presencia de Dios tenía que ir con él y con la misión que le entregaba. Eso está en todo el capítulo 33 y este es el versículo 14 y 15. Entonces él le dice: Señor, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Y el Señor le dice: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Es una persona que tenía tanta revelación con el Padre, tanta revelación con Dios, que el hombre aprendió a decirle: si yo de aquí no me muevo si tú no vas conmigo. Esa es la actitud que tú debes de tener cuando tú buscas presencia, cuando tú vives en la presencia, cuando tú anhelas la presencia. Todo lo que haces tienes que consultarlo, todo lo que haces tienes que decirle al Señor: si tu presencia no va conmigo, yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto, no lo hago, Señor, porque no quiero repetir la historia que ya he tenido que vivir. Y he querido aprenderla, Señor, o por la historia, o por la experiencia propia, o por el dolor. Entonces tú decides por cuál de las tres tienes que vivir plenamente en esa presencia del Señor. Por la historia, porque tú conoces la historia desde que Cristo te llamó a su caminar hasta el día de hoy. Y tú sabes verdaderamente cuál es tu experiencia diaria. O si no, hermanos, el dolor, que es el que nos enseña a ser forjados en el carácter de Cristo. Y entre más nosotros estemos en su presencia, muchas cosas nos iremos a evitar verdaderamente de cometer los mismos errores. Entonces, cuando Moisés caminaba con él, como nos pasa a todos nosotros, Moisés conoció que él era su refugio, el refugio eterno, que él era su fortaleza, que él era su escudo, que verdaderamente ese era el Dios de pactos, el Dios que había prometido y el Dios que cumplía. Por eso, si tú vas conmigo, todo esto se realiza, de una persona llena de la presencia de Dios. Dios alejaba a su pueblo de sus enemigos. Los enemigos sabían que ese Dios del cielo, sabía que era el poderoso en ellos y por eso ganaban siempre las batallas. Cuando las perdían era por algún incidente propio de no conocer verdaderamente ese plan de Dios o habían fallado en algo. Entonces, él alejaba a sus enemigos, Dios peleaba por ellos, era lo más importante. Dios les daba siempre descanso. Una persona que vive en la presencia de Dios tiene descanso siempre. Su descanso reposa su alma, reposa su espíritu, reposa su cuerpo. Él le daba descanso en medio del peregrinaje, les daba descanso en medio verdaderamente se aquietaba su espíritu, reposaban, eran relajados. Aún en medio del peregrinaje, ellos confiaban verdaderamente y eran confortados por ese Dios eterno. Ese es el estilo de vida que debemos tener los que permanecemos en la presencia de Dios. El que no vive en la presencia de Dios, todo lo contrario a esto es lo que la persona vive. Tú tienes que examinar verdaderamente ese estilo de vida que tú tienes que llevar en medio de las circunstancias, de las dificultades, de los tiempos que estamos viviendo. Tienes que estar aquietado y reposada. Está mi alma, porque mi alma está pegada a ti, Señor. Entonces, en medio del desierto, en medio de las amenazas, en medio verdaderamente de las pruebas, lo mismo que ahora, hermanos, tenemos que vivir esa plenitud de la presencia de Dios. El Señor nunca nos va a eximir de las pruebas. De eso tenemos que estar seguros. Si vemos el ejemplo de un hombre que confió en Dios, que vivía en su presencia, se humillaba, se levantaba y partía para la guerra, sabía que si el Señor estaba con él, las cosas iban a salir, así como nos está mostrando la misma palabra, aquietados y reposados. A tal punto que cuando veían de frente a los enemigos, ¿qué les decía Moisés? Ustedes no se afanen, no se amedranten, porque solamente el Señor Dios peleará por nosotros, por ustedes. Entonces es un hombre totalmente de una absoluta y total confianza. Entonces, eso es lo primero que Dios demanda. Entonces, es que no creamos que no vamos a tener pruebas o que la vida nos va a ser muy fácil. En la presencia de Dios aprendemos a valorar las pruebas y a sacar el provecho de ellas. Y aprendemos también, hermanos, que la vida no es fácil.
que la vida no es una vida para... No, la vida es fácil en la medida en que el Señor mismo te la va haciendo fácil en el desierto, en las pruebas, en todo lo que tenemos que atravesar. Entonces ese es el primer punto, el ejemplo que nos da de Moisés: solo necesito tu presencia, Señor, para poder vivir reposada y aquietadamente mi alma. El segundo punto: por eso el Señor demanda de cada uno de nosotros que tengamos verdaderamente una actitud como la que tuvo Moisés. Una actitud como nos la acaba de quietud, de reposo, de humillación, de oración, de confianza absoluta y total. Que tenemos que trabajar muchísimo en eso. Entonces, en medio de lo que estamos viviendo y en medio de lo que vamos a vivir, es lo que el Señor nos quiere demandar hoy: tener una actitud de estar plenamente convencidos que en su presencia yo puedo superar las pruebas, que en su presencia, hermanos, yo puedo salir adelante, que en su presencia yo tengo plenitud y tengo gozo, que en su presencia yo alcanzo lo que no se puede alcanzar sino solamente con ese poder sobrenatural que es su presencia. Por eso nosotros debemos aprender todos los días aprovechando bien el tiempo. Yo no sé si ustedes están aprovechando bien este tiempo en que llevamos 7 meses encerrados. Sí podemos salir ahorita, pero salir muy poco porque el aire está contaminado, porque este virus está totalmente, ya sobre toda la atmósfera, yo diría. Entonces sí sale uno, pero guardando sus medidas, en fe y en confianza, pero en estos momentos nos tienen totalmente apartados para el Señor. Entonces por eso nosotros debemos aprovechar bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Si tú todavía no lo puedes reconocer, reconócelo. Por eso Efesios 5:16 dice: aprovechemos bien el tiempo porque los tiempos son malos. Y ahorita sí que los estamos viendo malos, más malos que cualquier momento en que hayamos vivido. Entonces, por eso tu relación debe ser con el Señor, dice el Señor: tu relación debe ser conmigo, una relación de descanso, una relación de seguridad y una relación, hermanos, de estar confiado plenamente de su presencia. Pero eso se logra en su presencia. Eso no se logra porque tú lo digas de boca para afuera. Es la seguridad que uno tiene que su presencia está con uno. Es la seguridad que uno tiene que es su refugio eterno. Es la seguridad que uno tiene que Él es verdaderamente mi confianza absoluta y total. Eso es lo que tienes que vivir. Entonces, en el Éxodo 33:14 es cuando el Señor, Él le dice: Señor, pero yo no puedo ir si tú no vas conmigo. Dijo: tranquilo, yo voy contigo y tú tienes reposo. Y tú estarás en reposo, tú estarás confiado. Cuando una vida está llena de la presencia de Dios y permanece en la presencia de Dios, ustedes ven vidas aquietadas, reposadas, totalmente confiadas en Dios. ¿Tu vida está así? ¿Tu vida ya alcanzó esa plenitud de la presencia de Dios en tu corazón? ¿O vives con los afanes todos los días? De los afanes normales del mundo. Entonces, ¿por qué nosotros debemos vivir así? Dice: nada en esta vida es más importante que el Señor. Y un hombre que lo reconoció al final de sus tiempos, que tuvo todo lo que la vida le pudo dar, fue Salomón. Y mira lo que Salomón dice, y es lo que tú tienes que reconocer todos los días. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo discurso es este. O sea, el fin de toda la vida, quiere decir del discurso, de lo que ya se terminó. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Cuando la palabra dice guarda sus mandamientos, es obedecer y cumplirlos. Que a veces uno cree que es guardarlos, dejarlos aquí. Sí, hay que obedecerlos y hay que cumplirlos. Eso es lo que llama la palabra guardar. Significa obedece y cumple. Practícalos. Entonces dice Salomón que este es el fin de todo discurso: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? Es temer a Dios, guardar sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. O sea, no hay más sino eso. Es lo que el Señor quiere. Entonces, el segundo punto se refiere a que nosotros debemos tener una actitud como la que tuvo Moisés. Es el primero: aprender, hermanos, a depender y a tener la presencia de Dios permanentemente. Si tú no estás haciendo eso, estás perdiendo el tiempo. Estás en camino y en lugar equivocado. Porque esa debe ser la prioridad de tu vida, en medio de todo lo que estamos viviendo, del oficio, de todo lo que tengamos. Yo no niego que todos estamos muy ocupados, pero Dios es la prioridad, la presencia de Dios es la importancia en tu vida. El tercer punto dice: su presencia honra a quien lo busca. Imagínate esa bendición tan grande cuando uno permanece en la presencia de Dios.
Él vive honrando nuestras vidas porque Él honra al que lo sabe honrar. ¿Y honrar qué es? Honra quiere decir en hebreo kadot, quiere decir kabot, quiere decir gloria permanente. Eso significa en hebreo honra, o sea que yo tengo una gloria permanente del Señor, y eso se nota, eso ni siquiera uno tiene que decirla. El mismo mundo en el cual uno se mueve, la misma atmósfera espiritual en que uno se mueve, la gente ve que uno tiene una gloria permanente, que es la gracia permanente, que es el favor permanente, que es la acción permanente de Él en todo momento en nuestras vidas. Pero eso se logra en su presencia, eso no se logra solo de aquí para afuera. Esa es la intención grande del corazón del Padre, que la importancia sea la presencia de Él. Entonces, la presencia de Dios me da honra. Su presencia honra a quien lo busca. ¿Qué es honra? Mire lo que es una honra en un hijo de Dios que busca y que está en la presencia de Dios. Quiere decir respeto, quiere decir admiración, quiere decir gloria permanente. Y eso es lo que el mundo sabe que uno lleva y que uno tiene, pero no conocen qué es. Pero uno sí es el esplendor de la gloria de Dios, el que permanece. Por eso cuando Moisés permanecía tanto en la presencia del Señor, dice que cuando él bajaba con su rostro resplandeciente, porque estaba en la presencia de Dios, y eso es lo que nosotros debemos transmitirle al mundo, a la misma vida en la que estamos viviendo, en el mismo ambiente, en el mismo lugar. Entonces, la gente reconoce que tú verdaderamente habitas en la presencia de Dios. La gente reconoce quién habita en la presencia de Dios. Cuando una persona está en la presencia de Dios, transmite, huele, impacta. Es algo que la gente no sabe ni qué es lo que tú tienes, pero es una cosa impresionante, porque la honra significa gloria permanente. La presencia de la honra significa respeto, admiración y gloria permanente. Tú inspiras eso porque tú estás lleno de la presencia de Dios. ¿Tú inspiras eso? Tú tienes que preguntarte eso. Porque es que ser cristiano, hermano, no solamente decir que es cristiano. Ser cristiano es representar totalmente al Hijo de Dios, al Cristo encarnado en nuestro corazón, y resplandecer su gloria cada momento en nosotros, en medio de lo que estemos viviendo. Así como le pasó a Moisés. Tenía una honra permanente y le reconocían verdaderamente que era un hombre que pasaba en la presencia de Dios. Eso es lo que nos diferencia a nosotros, hermanos, del simulacro de cristianos. Eso es lo que nos representa a nosotros cuando nuestro carácter ha sido transformado por Él. Cuando de ser una persona tú pedante, orgullosa y antipática, te vuelves en una persona mansa y humilde de corazón. Eso es el primer síntoma de los que estamos en la presencia de Dios. Entonces, por eso el Señor, Él te inspira, el mismo Espíritu Santo te inspira para que tú debes llenar esa presencia de Dios en tu corazón, y por eso el Señor dice, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. De manera que si tú no te acercas a Dios, Dios no se va a acercar a ti. Eso sí, tenlo completamente convencido. Yo me acerco, acérquense a mí y yo me acerco a ustedes. O sea, al que lo busca, al que anhela, al que sueña, al que vive realmente con hambre y sed de su presencia. Y que su presencia, hermano, no solamente estar uno orando una mañana, media horita y ya con eso estuvo, ¿no? Eso no es la presencia de Dios. Presencia de Dios, la permanencia y gloria de Dios en nosotros. Su presencia que transmite, ¿verdad? En Santiago 4:8 dice, en la palabra del Señor, dice, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Y ahí le manda a las personas, levantar sus manos limpias, dejen de ser de doble ánimo, o sea, deje de ser voltearepas, deje de ser de doble carácter, deje de ser una persona que dice que es hijo mío y tú tienes un carácter hoy y mañana otro. Tú tienes que tener un carácter estable. Por eso habla todo eso el capítulo 4 de Santiago. Acérquese a mí que yo lo voy a transformar, lo voy a cambiar para que el mundo vea que mi presencia está en ti, porque eso es la verdadera presencia de Dios en nosotros. Y el Señor también dice, si lo buscas, si buscas a Dios de todo corazón, dice, Él se dejará encontrar por ti, porque eso es lo que más anhela el Padre de cada uno de nosotros, sus hijos. Por eso en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan dice que verdaderamente lo más grande que el Padre mira a nosotros es el fruto de su Hijo Jesucristo, el fruto de Él en nuestros corazones. Entonces, esto de ser cristiano, realmente, hermanos, yo creo que a muchos la palabra nos queda grande y nos queda bastante difícil, porque encontrar al Señor es bastante complicado, pero no deja de ser muy gratificante para que Él verdaderamente le honre la vida a uno,
de la manera como Él lo sabe hacer. Entonces, la palabra en Jeremías 29:13 dice: si me buscareis y me buscaréis y me encontraréis de todo corazón. ¿Por qué? Porque lo estamos buscando de corazón. Me buscarás y me encontrarás cuando me busquen de todo corazón. O sea, es de todo corazón, es de toda la pasión, de toda el alma, de todo el sentir, de todo lo que tú vives. No por la necesidad que te dé, sino por la necesidad que Él sea Dios en tu vida y te dé honra y te dé valía y te dé importancia. La gente cree que uno tiene valía, hermano, por las cosas materiales del mundo. Y esos son efímeras y pasajeras, y son de gozo por un día, y al otro día ya quiere tener otra cosa para sentir más satisfacción la carne, porque el espíritu solamente es el que alimenta el alma, y es el que nos hace estar felices y contentos, por la presencia y la llanura de Él. Entonces, eso es lo que dice el tercer punto, verdaderamente que nos da honra. Dice aquí: si me buscares de todo corazón, y verdaderamente lo vamos a encontrar. Dice: pero si tú le abandonas, Él te rechazará para siempre. No sé si tú estás ahora abandonando la presencia de Dios, estás dejando de congregarte virtualmente, estás dejando como que los tiempitos van pasando, porque esto no va a mejorar. Esto no va a mejorar, esto cada día se va a poner más crítico. Por eso Dios nos está hablando, el Dios Padre eterno en su Hijo Jesucristo nos está revelando la presencia de su Santo Espíritu, porque esto cada día va de mal en peor. En cambio, nosotros tenemos que ir de gloria en gloria y de poder en poder. Entonces, eso lo dice en el primer libro de Samuel 16:14, cuando una persona se aparta del Señor. Pero si lo abandonas, Él verdaderamente te rechazará para siempre. Dice aquí: el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, se apartó de Saúl y le atormentaba el espíritu malo de parte de Jehová, o de parte de Dios. Uno se aparta del Señor, ¿y quién viene? El enemigo. Y el enemigo es el que te hace todas las cosas porque tú pierdes la cobertura, porque no tiene la prioridad y la primacía que Dios es lo principal en tu vida, y la presencia de Él es ser verdaderamente llenos de su presencia. Entonces, el cuarto, la presencia de Dios quita, hermanos, de nuestro interior, de ese hombre interior viciado de deseos engañosos y perversos, como estamos viendo el orgullo, el resentimiento, la codicia, la amargura, la maldad que todavía hay en muchos. En lo más grave en nosotros, hermanos, es el orgullo que nos carcome por dentro. Y eso lo tenemos todos, y de ahí sale ese resentimiento y esa codicia. No sé cuántos están trabajando en eso, y eso toca seguir trabajando hasta el final de los tiempos. Entonces, la presencia de Dios quita de mí, hermanos, ese hombre interior, viciado de deseos engañosos y perversos. Mírate el capítulo de Efesios, capítulo 4, más o menos del 20 en adelante. Por eso, ¿de qué nos limpia? De ser impulsivo. Nosotros somos impulsivos y actuamos por emociones, sin saber si eso es lo que el Señor quiere. Somos impulsivos, somos agresivos, somos orgullosos, somos repelentes, somos repugnantes, somos orgullosos, codiciosos. Somos verdaderamente resentidos, y es que en Cristo, imagínate si la presencia de Dios te tiene que llevar a estar limpio en todas las áreas de tu vida, cuando tú le dedicas tiempo para que Él te resetee, para que Él te limpie, para que Él te muestre, para que Él vea que el peso de tu gloria, de su gloria te está dando honra a ti por el testimonio de vida que das. Entonces su presencia me da mi paz, reposo, sabiduría. ¿Por qué? Porque yo me humillo en su presencia, y por eso dejo de ser yo, para dejar que Él sea Él en nuestro corazón. Y yo soy paciente y soy humilde cuando estoy en la presencia de Dios. Una persona en la presencia de Dios es paciente y humilde. Y yo creo que todavía en la humanidad a nadie le han dado ese galardón todavía. Y somos hijos del Dios Altísimo. Imagínate. Entonces, cuando yo me permanezco en su presencia, dejo de ser yo para que Él sea Él. Y por eso empiezo a ser paciente y humilde de corazón. Y eso hace que mi alma repose en Él y deje de ser la persona verdaderamente que sirvo. Y por eso mi carne se doblega, se humilla ante su presencia. Eso está en el Salmo 16:9. Mire lo que dice la palabra. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente. O sea, toca espíritu, alma y cuerpo cuando uno vive en la presencia de Dios. Imagínate todo, uno cuando tiene que reaccionar, el que reacciona es el Espíritu Santo, ya no mi carne, porque mi carne reposa cuando yo me humillo delante de Él.
Entonces, la presencia de Dios quita de mí todo ese hombre interior viciado de deseos engañosos y perversos, que son las rapiñas, el ave de rapiña que aún sigue en nuestro corazón. Reposará mi carne. Entonces, el quinto punto, su presencia me da fortaleza interna. Acuérdate que ese hombre interior tenemos que estarlo fortaleciendo siempre con su Espíritu Divino. No hay nada. Me fortalezco en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza. ¿Quién es el poder de tu fuerza? Su palabra, que la hace real el Espíritu Santo en mi vida. Efesios 6:10, me fortalezco en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza, porque solo no puedo. Por eso necesito estar en tu presencia. Entonces, su presencia me da fortaleza interna. Por eso, hombres como Moisés verdaderamente aprendieron que eran hombres verdaderamente esforzados y valientes, porque en la presencia del Señor se levantaban después de estar humillados e iban, hermanos, y vencían a sus enemigos. Los tiempos verdaderamente, y ellos sabían que el Señor iba con ellos. Les importaba 5 lo que los enemigos pensaran o lo que los enemigos creyeran que iban a hacer con ellos. Era tanta la confianza que ellos sabían que sus enemigos, lo que dijeran o les hablaran, le importaba 5, igual a nosotros, que todo nos afecta, todo nos preocupa, todo menos lo que el Señor le interesa. Entonces, dice, a ti te afecta todo lo que dicen de ti y te deprimes y vives preguntando a toda hora qué opinas, qué dijeron, qué pensaron, si hablaron, todo, vives pendiente de lo que las personas digan para tener tu valía. Y aparte de eso, muchas veces estamos criticando acciones normales y humanas de las personas, porque es que tú te crees seguramente mejor que los demás. Mira que a Moisés, todo esto fue vencido. Por eso a él le importaba 5 todo lo que los demás dijeran. Y ellos verdaderamente eran, la presencia de Dios era tan importante que ellos ni se deprimían, ni se desesperaban, porque en la presencia tenían esto. Te angustias como si dependieras tú del concepto de los demás, porque eso todavía es el heraldo todavía de tu vida. A ver qué opinan de ti. Lo que te tiene que importar es lo que Dios opina de ti. Lo que opine la gente, hermanos, eso es hojarasca que lleva el viento. A mí me interesa cada vez que Él me habla, que Él me dice, que Él me orienta, que Él me encausa, que Él me está diciendo. De ahí tanta revelación que uno tiene cuando está en la presencia de Dios, porque la importancia es Él y la vida es Él. Entonces, dice que cuando tú piensas todavía de esta manera, eres un fracasado en el reino de Dios, y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Porque es que uno todavía es cobarde viviendo de todas las cosas, hermanos, en el ambiente del mundo y no del mundo espiritual. Entonces, dice que los cobardes no eran el reino de los cielos. Eso está en Apocalipsis 21:8. Entonces, ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los abominables, ni los asesinos, ni los idólatras, ni los mentirosos, entonces tendrán herencia solamente en el lago de fuego donde arde, en el lago donde arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los que están todavía así, tanta gente cobarde, tanta gente incrédula, tanta gente todavía petulante, orgullosa, malcriada, resentida. Y nos pregunta el Señor, entonces, ¿tú en qué andas? Cuando uno está en la presencia de Dios, todo esto de antemano va saliendo. Eso no tiene por qué estar primando en mi hombre interior, sino una persona como Moisés, como David, como Samuel, como Pablo, que se llenaron tanto de la presencia de Dios, que fue tanto su testimonio de vida, que después de miles de años estamos estudiando estos varones para aprender de ellos el ejemplo de vida que dejaron en nosotros. Entonces, acuérdense que los cobardes, cuando vivimos solamente de los conceptos que digan los demás para tener valía, hermanos, eres un cobarde. Moisés nunca le interesó lo que pensaban sus enemigos, por eso iba a la batalla seguro, que iba el Señor con él. Y el sexto punto, la presencia de Dios ha limpiado y transformado a los cobardes transforma a los cobardes y les da fuerza y les da valía porque se meten en la presencia de Dios.
Y empieza uno a decir, Señor, yo tengo miedo, yo tengo inseguridad, yo tengo depresión, yo tengo angustia, yo todavía no tengo la confianza en ti, Señor. Y el mismo Señor va limpiando tanto porque Él ve la necesidad que tú tienes, que Él sea el fuerte, el valeroso, el poderoso y el victorioso vive dentro de mí. Es más grande lo que está dentro de mí que lo que está en el mundo. Señor, yo sé que mi Redentor vive y de esto tú, Señor, me tienes que levantar. La palabra dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Todo eso es lo que uno tiene que repetir. Porque es que el Señor, los cobardes no entramos al reino de los cielos, o no entran al reino de los cielos. Y uno tiene que en estos tiempos estar más fortalecido que nunca. Entonces, la presencia de Dios ha limpiado y transformado a los cobardes y a los de apariencia cristiana. Imagínate ese punto tan tenaz. Este sí me pareció tremendo. ¿Y con quién lo hizo? Con un hombre que era débil, con un hombre que era totalmente impedido para creer que le iban a dar un llamado tan importante de librar al pueblo de Israel de los madianitas, y ese se llamó Gedeón. En el libro de Jueces, en el capítulo 6, versículo 14, ahí es donde está todo el llamado, y dice el Señor, dice la palabra que se le presentó un ángel a Gedeón, y le dice, hombre esforzado y valiente, cuando era débil, tímido, se sentía pobre, se sentía pues lo peor. ¿Y qué le dice el ángel? Esforzado y valiente, porque Dios ya estaba viendo en él lo que a través de su presencia iba a lograr en este hombre. Y eso es lo que uno alcanza en la presencia de Dios. Por eso los cobardes no heredan el reino de los cielos, ni los incrédulos, como le pasó a Gedeón, y lo transformó a tal manera que le dice el Señor que Él está con él. Léanse todo el capítulo 6 de Jueces, céntrense en el capítulo 13, 14 y 15, que ahí está lo que es el llamado, cuando Él le dice, no Señor, pero si a mí todos nuestros antepasados nos decían que tú eras el poderoso, el grande, y cómo es así que nosotros estamos viviendo todos estos tiempos, que sembramos, que cosechamos, y vienen los madianitas y nos quitan las cosechas, nos roban todo, y le dice el Señor, no, tranquilo, yo te voy a dar mi poder, yo te voy a verdaderamente a dar esta misión tan grande, esforzado y valiente, y el hombre se le mide, y el hombre pasó de ser un hombre totalmente temeroso, decía, pero es que nosotros somos pobres, nosotros no, las mismas disculpas que sacamos todos para vivir en la presencia del Señor y para estarnos limpiando de todas las impurezas del alma que todavía tenemos. Y él, como todos nosotros, siempre con disculpas. ¿Qué le dijo? Es que soy pobre, es que soy el menor, es que no puedo. Pero con la presencia de Dios se cumplió su misión, o si no, no la hubiera podido hacer ni él ni ninguno de los hombres que nos habla la palabra de Dios. ¿Tú en qué estás? ¿Pensando todavía en el pasado? ¿Pensando todavía en qué vas a hacer? ¿Qué futuro vas a levantar? ¿Vas a levantar una casa en este tiempo en Miami? ¿Vas a comprar no sé cuántas cosas, hermano? Por favor. Dios no está llamándonos a este tiempo, sino a estar en su presencia, humillándonos y enfrentando los tiempos que estamos viviendo y que vamos a vivir. En este momentos no hay tiempo de pensar solamente, sino qué vamos a hacer en la presencia de Dios. Entonces, pero con la presencia de Dios el hombre cumplió la misión. ¿Y tú qué esperas? Nos está preguntando el Señor. ¿Sigues disculpándote y sigues perdiendo el tiempo en otras cosas que solo verdaderamente deterioran en tu vida la presencia de Dios? ¿Sí? Búscale al Señor y pregúntale, ¿en qué estás perdiendo tanto tu tiempo? Y estás perdiendo la presencia de Dios. Porque Él viene a los que lo buscamos. Acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Esto no es por ósmosis, esto no es por... Ay, la presencia, no, mijo, esto es metiéndose, hermanos, humillándose, abandonándose, entregando todo y dejando que verdaderamente Él sea el Rey único, Señor, Salvador, Libertador, victorioso en tu vida. Por eso esta es apariencia de cristiano, hasta que Él levanta al cobarde, levanta y les da fuerza y valor y poder para seguir adelante. Entonces esto le pasó a Gedeón. Por eso el Señor te dice a ti hoy, no sé a quién le estará diciendo, levántate de entre los muertos que Cristo te alumbrará. Muchos están ahí levantados, tienen que levantarse, tienen que salir a buscar la presencia de Dios. Y aquí hay algo más importante que nos va a dar, como nos va a cimbronear. Dice, no hay tiempo que perder. Dios no escucha a la gente que es quejona, que se vive quejando y que vive lleno de miedo. Dios no escucha, escúchame bien, Dios no escucha.
No hay tiempo que perder. Dios no escucha ni al quejambroso, ni al miedoso, ni al cobarde. Oye, dice, Dios no escucha a hombres y a mujeres llenos de excusas. Imagínate, llenos de excusas. Dios no me da ni la hora, dice, yo no presto oído cuando tú te acercas a mí para quejarte. Dios no es pañuelo de nadie, ni prestamista de nadie. Métete bien esto en la cabeza, porque a veces buscamos al Señor es para eso. Sí, lindo, yo me quebranto, y yo lloro y derramo mi corazón delante de Él, pero es porque es su presencia, es el quebrantamiento en su presencia, es la humillación en su presencia, es la misma presencia de Él en la vida de uno que dice, Dios mío, ¿quién resiste tu presencia? Y eso te lleva a un quebrantamiento, hermanos, que es algo impresionante. Por eso es que el Señor no escucha a nadie, ni le da la hora siquiera cuando te quejas o cuando simplemente buscas es solamente que Él te dé y que te solucione los problemas, cuando Él no es la prioridad de tu vida. Dice el Señor, Él quiere que tú le hables con la palabra, a Él le fascina, a Él le encanta que uno vaya al trono celestial y tú me prometiste, y tú me dijiste, y tú me hablaste, y tú me prometiste en tu palabra que si yo estoy en ti y tú en mí, Señor, todo lo que yo te pida tú me lo das. Pero eso es una intimidad con el Señor, eso no es rezandería ni toma y dame, y yo te pido y tú me das. No, eso tiene condiciones en el Señor. Él quiere que tú le hables con su palabra, eso a Él le encanta. Tú me hablas y yo te respondo. Imagínate. Cuando tú permaneces en la presencia de mí y mi palabra en ti, dice el Señor, pídeme lo que quiera y yo se lo daré. Eso está en Juan 15:4. Él dice, si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, como la vid, que si el fruto está pegado a la vid, da mucho fruto. Si no, hermanos, se muere. La rama se corta y se muere. Entonces, tú me hablas y yo te respondo. Cuando tú permanezcas en mí y mi palabra en ti, o sea, la obediencia. Tú oras y le hablas al Señor. Y cuando tú lees la palabra, Él te habla a ti. Entonces es un diálogo permanente y divino. O sea, tú le hablas con la palabra y el Señor te habla a ti con la palabra. Tú le oras al Señor y el Señor te habla a ti con la palabra. Cuando tú le oras, Él te escucha. Y cuando tú lees la palabra, Él te habla a ti. Entonces, yo quisiera que ustedes aprendieran tanto todo esto, que vivieran, ¿verdad?, en la presencia de Dios, no sin eximirte de tus obligaciones, de tus responsabilidades, de todo lo que tenemos que responder en estos tiempos, porque mientras estemos en la tierra tenemos obligaciones y tenemos que responder, pero eso no te exime a ti de no estar en la presencia de Dios, no te exime. Si entras a las 7, levántate a las 3, 4 de la mañana. Y has orado por lo menos una hora. No empieces el día sin Cristo. No empieces el día sin estar en la presencia de Dios. No termines el día sin estar en la presencia de Dios. Porque te digo, estás fuera de lugar, estás fuera de tiempo y estás en lugar equivocado. Con el Señor las cosas son en serio, no en serie, son en serio. Y Él siempre, al que se acerca a Él, Él se acerca a nosotros. Entonces, resumiendo la bendición de palabra que nos dio hoy el Señor, y la aplicación que debemos llevar a nuestra vida y en nuestra práctica, primer punto, lo único que necesitas es la presencia de Dios. Tú en este momento no necesitas más. Él sabrá qué hace contigo, Él sabrá qué hace con nosotros, Él sabrá en estos tiempos que se avecinan tan difíciles y tiempos tan críticos, no solamente aquí sino en toda la humanidad. Y aquí en Colombia ustedes saben que tenemos que estar parados orando por nuestra nación, porque ustedes ya saben lo que se avecina. Entonces lo único que necesitamos es la presencia de Dios. Segundo, Dios demanda de ti que tengas una actitud como la que tuvo Moisés. Y ya les expliqué quién fue ese hombre. Y métete más tú a estudiar palabra. Estudia todo el Éxodo, estudia el capítulo 33, estudia el capítulo 35, todo, porque ahí es donde Dios te está hablando. Entonces Dios demanda de ti que tengas la misma actitud de Moisés. Tercero, la presencia de Dios lo honra a quien le busca. 4, la presencia de Dios limpia todo ese hombre interior. Dios mío, viciado de tanta cosa y de deseos engañosos y perversos. 5, la presencia de Dios me fortalece internamente en ese hombre interior. Ese era el 5. Y 6, la presencia de Dios limpia y
empodera a los hombres. Imagínate lo que es la presencia de Dios. No solamente limpia, sino que empodera. Y tuvimos un hombre que era cobarde y mira dónde lo llevó, a librar a Israel de los madianitas. Y después con solo 300 hombres pudo vencer a más de 7,000 hombres. Entonces, por favor, yo les encarezco, no pierdas el tiempo. No te la pases tú solamente chateando, jugando. Eso es perder el tiempo y eso es darle cabida a Satanás que empiece a tomar tu mente para llenarte de deseos engañosos y perversos. Toma tiempo de leer la palabra, de estudiar, métete con Dios. No estamos en tiempos que perderlo, no estamos tiempos para perder. Nosotros estamos ahorita en tiempos aciagos, críticos, demasiado peligrosos, demasiado delicados. El enemigo se está avecinando, pero de una manera impresionante. Yo no sé cuántos lo habrán sentido. De ahí que el Señor apartó y nos encerró. Pero si tú sigues perdiendo el tiempo, ¿qué presencia de Dios vas a tener? Y no le des disculpas al Señor, porque Él no tiene disculpas. Él no te mandó a tener ahorita lo que tú tienes. Él no te mandó a hacer las cosas que a lo mejor tú estás haciendo. Porque sin la voluntad de Dios tú no sabes ni siquiera si lo que estás haciendo le agrada al Señor o no. Entonces a veces nos enfadamos con el Señor, cometemos errores, dice la palabra, y después nos enfadamos con el Señor, creyendo que fue el que nos mandó eso. Por favor, discierne los tiempos, discierne la palabra, discierne tu vida. Dice que si no aprendemos por la historia, por la práctica, hermanos, o por el dolor. Entonces no repitas la misma historia que has llevado ya durante tu vida. Padre, te damos gracias en esta mañana tan especial, tan maravillosa, con estos tips que siempre nos estás dando, Señor, porque necesitas limpiarnos, y eso no se limpia uno sino en la presencia tuya, buscando tu rostro, Señor. Una cosa he demandado y esa haré, es estar en tu presencia todos los días de mi vida, Señor, dice tu palabra. Señor, acerquémonos a ti porque tú te acercarás a nosotros. Señor, gracias por estos tiempos que necesariamente se requerían en nuestra vida porque habíamos perdido demasiado tiempo. Y el que sigue perdiendo el tiempo, Señor, Padre bendito, guárdanos que nos pase, Señor, lo de Saúl. Señor, líbranos que venga un espíritu inmundo, una inmundicia a amargar, a atormentar, a molestar nuestra vida, porque perdemos esa cobertura divina de estar continuamente buscando tu rostro, para que tú nos des honra y nos des valía en ese mundo espiritual en que nos estamos moviendo y seamos tan victoriosos y poderosos como lo fue Gedeón, Señor, que transformó de cobarde, Señor, a un hombre valiente y poderoso. Señor, guarda nuestra alma, guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, guárdanos a todos, Señor, que no seamos cristianos de apariencia, Señor. Dios mío, por favor, llénanos de tu Santo Espíritu. Danos hambre y sed de ti, de buscar de tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el poder de tu santísima presencia que habita y mora en nuestros corazones, y por eso tú nos das honra y valía en un mundo caído, perverso, en un mundo, Señor, que no vale la pena, en un sistema del mundo. Señor, por eso mi reino no es de este mundo. Tu presencia es la que tiene la vida y la importancia en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendecidos del Señor, me alegra haber estado con ustedes en esta mañana, dándoles la palabra que es tan importante, porque es la palabra revelada al corazón del que se acerca a Dios. El que se acerca a Dios, Dios se acerca a nosotros. No ha salido el Señor del tema, hermanos, que quiere que permanezcamos en él. Puedo buscar muchos temas en la palabra, pero es el tema que el Señor quiere que estemos centralizados en él. Entonces, los animo mucho, ¿verdad?, a que se entreguen de corazón a Dios. Entréguese, hermano, no hay tiempos que perder. Entrégate, tú no sabes si hoy es el día y la hora. Entonces, entreguémonos de corazón. Bendecida semana, bendecido fin de semana, bendecido puente nuevamente. Aprovechemos los tiempos y busquemos de su presencia, porque el Señor nos ama demasiado. Y por eso, hermanos, nos da la palabra que Él sabe que necesitamos. Bendiciones, un feliz día y nos vemos nuevamente. Chao, chao. Discipulado Bíblico Virtual DBB 2020.
Conéctate en línea en todos tus dispositivos digitales, smartphones, tabletas, PC y portátiles. Aprende más sobre la palabra de Dios y serás un gran discípulo de Jesús. Corazones 2020 para Dios. Inscríbete. Inscríbete hoy y haz parte del TPP 2020, pues no sabemos si habrá un mañana. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.